Ezequiel, Dios habla a tiempo y fuera de tiempo, ese es el enfoque. Introducción. El ambiente histórico del libro de Ezequiel es babilónico, durante los primeros años del exilio. El libro probablemente se completó acerca de 570 años antes de Cristo. Ezequiel, cuyo nombre significa Dios fortalece, era de una familia sacerdotal, según lo declara en Ezequiel 1:3. Vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos, junto al río Quebar. Vino ahí sobre él la mano de Jehová, y pasó sus primeros 25 años en Jerusalén, estando en la preparación sacerdotal para el servicio en el templo, cuando lo llevaron cautivo a Babilonia, según Ezequiel 1 y 2. Aconteció en el año 30, estando yo en medio de los cautivos junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visión de Dios en el 5.º año de la deportación del rey Joaquín, a los 5 días del mes. Iniciando con el enfoque donde Dios habla a tiempo y fuera de tiempo. Lo primero que tenemos que entender es que hay un tiempo donde Dios, a través de la enseñanza, a través de la prédica, nosotros somos como capacitados, entrenados, nos dan la teoría o nos informan respecto a la Biblia de cómo Dios empieza a hablar a nuestra vida y nos empieza como a prevenir. Esto funciona como un rótulo o como una indicación, alto voltaje, o un lugar donde asaltan o donde matan. Lo que estoy tratando de decir es que la palabra de Dios inicia de una manera preventiva, de una manera donde nosotros necesitamos cierta información y de cierta manera también tomarlo en serio. Saber de que ese tiempo Dios me está como que preparando, informando, me está capacitando, me está dando las herramientas, me está diciendo qué va a pasar respecto a que ciertas situaciones que si yo no las tomo en serio, me pueden destruir, me puede pasar esto. Digamos, lo que Dios está tratando de decir cuando habla a tiempo es que aún no nos ha sucedido nada, digamos, de todo lo que la Biblia nos informa. Tenemos que entender que la Biblia nos está describiendo la intención del pecado, lo que realmente hace que nosotros nos, podríamos decir, entendamos en sí cómo el pecado opera en nuestra vida. Esto nos llevaría como a querernos entender y conocer y saber realmente cómo opera el pecado en nosotros. De esa manera, la Biblia empieza a como que a darnos información y empieza a que nosotros podamos entender todo ello, para que entonces nosotros de cierta manera podríamos decir, estamos ya capacitados, ya sabidos de lo que viene o puede suceder, para que entonces nosotros cuando suceda todo lo que aprendimos, todo lo que nos habló a tiempo, lo pongamos en práctica. Ahora la otra parte, fuera de tiempo. Digamos, ya nos vino la tentación, ya nos vino la prueba, ya vino la situación difícil, ya vino, qué sé yo, un montón de cosas que nos pueden venir a nuestra vida, porque nosotros tenemos que entender también de que, digamos, el enemigo nunca tiene un patrón exacto de cómo atacarnos. Él siempre nos va a buscar nuestras debilidades, y algo que tenemos que tener claro es que todos nosotros no tenemos las mismas debilidades, no tenemos las mismas fuerzas. Siempre va a buscar la parte más débil, que es lo normal que buscaría alguien para derribarnos, para destruirnos, para que nosotros de cierta manera desistamos vivir el evangelio. Fuera de tiempo también tiene que ver cuando ya nosotros fuimos tentados, y también ya sea que vencimos la tentación o la situación y entendamos nuestras capacidades, nos conozcamos de otra manera. Quiere decir que fuera de tiempo es cuando ya pasó, y de cierta manera que si pusimos atención en toda la información y la práctica que Dios nos dio, no nos sorprendió, no fue aquello como que esto no me lo esperaba. Fuera de tiempo es cuando de cierta manera nosotros ya, si de cierta manera no resistimos la tentación y ya cometimos el pecado o pasamos esta situación, fuera de tiempo nos está hablando de que nosotros también de cierta manera tenemos que saber qué hacer a la hora de fallar. Nosotros también sabemos que es cierto que Dios de cierta manera nos da a entender que nosotros estamos tentados al pecado
y que de cierta manera podemos caer en el pecado, pero también tenemos que entender de que al caer al pecado no todo se ha terminado ahí. Nos tenemos que entender que Dios murió por nuestros pecados, que podríamos decir que es lo primero que hacemos cuando ya sea que tengamos solo información o veamos solo la Biblia como una información. Y nuestras rebeliones, cuando ya nosotros, sabiendo ciertas cosas que no debíamos hacer, hicimos, y Dios muere por nuestras rebeliones y nuestros pecados, como que dice, muere por ambas partes, podríamos decir, por buen tiempo y por fuera de tiempo, para que nosotros podamos entender de que Dios conocía o entiende nuestra humanidad y sabe hasta dónde nosotros podemos aguantar o resistir o no podemos hacerlo. Y entonces, sabiendo Dios que no podíamos resistir, digámoslo así, se propuso darnos un paquete completo para que nosotros también entendamos que el objetivo de Dios es salvarnos. Quiere decir que de cierta manera vamos a sufrir el oprobio, vamos a sufrir el pecado, vamos a sufrir la situación, pero aún en medio del sufrimiento de la situación o la adversidad o lo que pasamos, hay solución. Dios tiene la solución. Él es el único que nos puede perdonar, nos puede restaurar y el único que puede hacer que aún en fuera de tiempo nosotros podamos reiniciar, podamos ahora decirnos, sí, ya me di cuenta, pareciera que no le puse la seriedad o el asunto necesario, he pecado, he fallado, pero aún aquí me arrepiento y puedo empezar podríamos decir, a restaurarnos, a poder ahora obedecer a Dios y poder ahora tomar en serio para prepararnos, porque la situación difícil o el pecado o la adversidad siempre van a volver a repetir, van a volvernos a probar, van a volvernos como que a destruir o querer terminar con nosotros. Pero ahí ya nosotros ya tuvimos una experiencia, ya sabemos qué hacer, ya entendemos ciertas cosas y de cierta manera Dios está dispuesto a que nosotros de igual manera seamos restaurados. Ahora quiero hablar de un punto, porque alguien me dijo, bueno, yo ya pequé, ya me restauró Dios, y si vuelvo a pecar, alguien me dijo eso. Miren, nosotros primero tenemos que entender es que Dios conoce nuestra capacidad. La Biblia habla de la extensión del pecado, digamos, podríamos decir cómo nosotros de cierta manera, no quiero que lo tomemos a mal, pero nosotros podemos pecar y volver a pecar y Dios siempre nos va a perdonar. Es tanto así que Él también nos enseñó a que nosotros también seamos amplios como Él es en perdonarnos unos con los otros, porque lo hace con nosotros. Pero tenemos que entender también de que de cierta manera no abusar de eso, digamos, tener conciencia de que nosotros estamos haciendo todo lo posible por no hacerlo, tener conciencia de que nosotros nos estamos esforzando, estamos haciendo el dinamismo de orar, digamos, ocuparnos en las cosas de Dios, pero aún así dentro de nuestro deseo carnal pecamos. Eso lo conoce Dios, digamos, el único que puede equilibrar tu capacidad de esfuerzo para no pecar y aún así pecas es Dios. Él conoce, y yo creo que mientras estemos en ese dinamismo o la intención de hacerlo, Dios nos entiende. Ahora, no estoy diciendo que Dios ciertamente nos va a apapachar o va a contemplar el pecado. Tenemos que tener claro que Dios no contempla el pecado. Él quiere que nosotros estemos bien informados que el pecado lo aborrece Él. Pero dentro de nuestro dinamismo debe estar bien claro que nosotros estamos esforzándonos por no pecar. Pero aún así pecamos y Él es digno de volvernos a perdonar. Si estamos en el esfuerzo, no por aprovecharnos, no por querer fingir, no por querer aparentar, no. Si algo tenemos que aprender es ser sinceros delante de Dios, y que si nosotros venimos con corazones sinceros y con buena intención, Dios es digno y el único digno para perdonarnos, y creamos en eso para que entonces sigamos en nuestra regulación y un día ese dinamismo de caer y volver a caer y volver a pecar se vaya perfeccionando, y la misma Biblia dice hasta que el día sea perfecto. Entonces todo eso lo logrará Dios con nosotros si nosotros nos mantenemos en la persistencia de resistir el pecado. Dentro de la biografía de Ezequiel encontramos que Ezequiel se encontraba en Babilonia. Algo que nos tenemos que tener claro es que tanto fue así la intención de Dios al utilizar a Ezequiel, que vemos que ni bien está llegando a Babilonia como cautivo, como esclavo, lo primero que él puede visualizar es cómo el cielo se abre,
digamos, cómo Dios, eso significa cómo Dios se dispone, aún en fuera de tiempo, aún cuando el pueblo estaba en consecuencias de pecado, aun cuando el pueblo estaba, podríamos decir, recibiendo lo que se merecían, algunos lo dicen así, pero realmente no se lo merecían, no porque yo esté contemplando el pecado, sino porque ciertamente lo estoy viendo bajo la misericordia de Dios. Pero aún así ellos, en esa situación al verse de esclavitud, en esa situación al verse en una nación que ni ellos conocían, en la categoría de esclavos, a trabajar, a esforzarse, a hacer cosas que ni ellos pensaban hacerlo, el cielo se abre. Disposición de Dios en medio del dolor, disposición de Dios en medio del pecado, disposición de Dios para restaurar, disposición de Dios para escuchar, disposición de Dios para decir, están así, pero yo estoy aquí. Eso es algo tan importante y me llama la atención porque el significado del nombre de Ezequiel es Dios fortalece, como que dice, cuando ellos ya no tenían fuerza, cuando ellos ya no podían, cuando ellos no, digamos, dentro de su humanidad, no encontraban una razón, el por qué seguir buscando a Dios. Dentro de su humanidad no encontraban la razón por qué deberían de estar en las cosas de Dios. O por qué deberían aún escuchar la voz de Dios si ya Dios dijo que eran un pueblo rebelde. Como que dice, de cierta manera ya estaban catalogados. Pero aún así Dios diciendo cómo ellos eran, Dios estaba dispuesto. Eso es importante entenderlo en nuestras vidas. Y todo con que estoy tratando de hablar, no abusar de la misericordia, no abusar de lo que Dios hace por nosotros. Eso es importante entenderlo porque muchos de nosotros cuando a veces practicamos el pecado y caemos y volvemos a practicar, pareciera que a veces nosotros, dentro de nosotros, pensamos que realmente no podemos, que ese va a ser nuestro fin, que nosotros hasta ahí llegamos, que para nosotros no hay salida y de cierta manera no vamos a podernos recuperar, que nosotros realmente nos damos cuenta a veces que estamos tan conectados al pecado que nos sentimos hasta indignos delante de Dios. Pero algo que a mí me llama la atención es que realmente entender cómo Dios nos utiliza es algo tan especial porque no lo hace por obra, digamos, Dios no me utiliza a mí porque yo sea perfecto, que es algo que dentro de nosotros seres humanos creemos que cuando alguien habla de Dios, entonces esta persona es perfecta, vive una vida nítida, no le pasa nada, digamos, esa es nuestra imagen. De tal manera que cuando nos empezamos a relacionar con las personas y encontramos que también tiene errores, entonces ya no lo creemos, ya no lo creemos a principio, como no lo conocemos, como que nos impacta en sí la persona. Pero cuando ya lo conocemos que tiene defectos, entonces ya no creemos que sea utilizado o que sea un siervo de Dios. Y es un gran error que nosotros tenemos. Tenemos que entender que Dios puede utilizar a cualquier persona porque Dios siempre va a estar dispuesto a hablarnos a todos, a la persona inclusive que sea utilizada. Está dispuesto a hablar, que todos estamos en el dinamismo, que todos tenemos defectos, que todos tenemos errores. Pero aún así, la voz de Dios es audible a través de una persona, a través de lo que sea. Y hablo de esta manera porque Dios utiliza un burro para hablarle al profeta Balaam. Entonces, Dios puede utilizar muchos medios para que nosotros entendamos que al final su voz es audible y que Él siempre va a estar en medio de toda esta situación a tiempo y fuera de tiempo, hablándonos y diciéndonos qué debemos de hacer para que entendamos y salgamos de nuestros errores, de nuestros pecados. Dentro de la introducción encontramos que Ezequiel fue trasladado en el 5º año del reinado del rey Joaquín. Tenemos que comprender que él está poniendo tiempo, está poniendo reinado, como que dice, para que dentro de nosotros las biografías de los reyes que estuvieron reinando lógicamente en Israel, podamos entender más o menos cuándo aconteció esta situación que ellos estaban viviendo, cuando el profeta Ezequiel es utilizado por Dios y cuando Dios estaba hablándole a su pueblo, y como que podamos comprender realmente la importancia no solo de Dios dentro de la historia, sino la importancia del pueblo de Israel y hasta aquí la importancia nuestra. Porque miren, nosotros tenemos que entender si realmente la Biblia fue recapitulada, con qué propósito. Digamos, ¿quién la hizo? Todos nosotros entendemos que fue Dios. Fue guardada, miren cuántas manos
y cuánto ha pasado, y hoy en día se debate que no es la verdadera traducción, que es... Pero miren, algo que he aprendido, posiblemente la traducción tenga errores, posiblemente haya, de cierta manera, podríamos decir, ciertas cositas que no encajan exactamente, que a algunos nos gustaría tal vez tener la verdadera interpretación como le fue dado a Moisés, o como en los originales de Moisés, y todo eso, ¿verdad? Pero realmente algo que tenemos que entender es que el concepto, la esencia de la palabra, digamos, en esta parte estoy hablando de la importancia de Dios para Israel, Israel para Dios. Esa esencia, dicha en varias palabras, no se pierde. De varias maneras, no se pierde. Israel era importante para Dios porque Dios quería tener una relación con Israel y que realmente Dios quería hacer cosas maravillosas con Israel. Pero Israel no entendía, es lo mismo hoy en día con nosotros. Dios quiere hacer muchas cosas maravillosas con todos nosotros. Pero pareciera que nosotros estamos en el mismo de Israel, no entendemos. Nos enfocamos más en el pecado, nos enfocamos más en que estamos fuera de tiempo y que para nosotros no hay solución y que no podemos y que otros sí pueden, pero nosotros menos somos los que menos podemos. Nos enfocamos en ignorar, en no creer la voz de Dios, en creer que somos más para el pecado que para Dios. Y entonces realmente haciendo todo eso estamos como que siendo tropiezo de los propósitos que Dios quiere. Realmente tenemos que entender que Dios al llevarnos a una iglesia con un propósito, Dios al conocer un hermano, una hermana con un propósito, digamos, hay un propósito. Pero ¿qué pasa cuando vamos a una iglesia y empezamos a ver que el pastor tiene defectos, que los hermanos tienen defectos? Lo primero, no, ese no, yo para hacer así, y empezamos a no dejar que Dios haga el propósito en nosotros, sino a empezarnos a dar cuenta de errores. No, pero es que este hermano es así, no, porque la hermana no, que yo conocí a esta hermana por gusto. Entonces todo eso solo son impedimentos que el enemigo pone para que no se realice el propósito de Dios. Por eso hablo de la importancia. Dios tiene importancia para cada uno, claro. Y le importamos a Dios, sí, pero lo que menos entendemos que somos importantes para Dios, somos nosotros. Así que en esta parte aclaro esta parte porque es importante entender que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros y que está en nosotros el querer vivir ese propósito en tiempo y en fuera de tiempo, pero al final entender que somos llamados a un propósito con Dios. Ezequiel recibió su llamado profético y su comisión divina según Ezequiel 2, verso 1 al 3. Me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies, hablaré contigo. Y luego me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies. Y oí al que me hablaba y me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gente rebelde que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. En la introducción también encontramos cómo Ezequiel nos narra su llamado. Cómo él en el capítulo 2, verso 1 al 3, podemos lograr entender de que Dios le empieza a hablar hijo de hombre. Así es como Dios le habla y le está dando a entender su humanidad. Le está dando a entender, podríamos decir, su dependencia. Le estaba dando a entender que, interesante, que como alguien en la magnitud de Dios, como alguien bajo la supremacía de Dios, como alguien, podríamos decir, como Dios realmente, interesado en la humanidad, interesado en darse a conocer, interesado en darse a entender, interesado en que el pueblo estaba mal, pero aún así Dios hablándole, porque dice que cuando él hablaba con él decayó, digamos, su semblante, su humanidad, se sentía indigno. Es más, el pecado, pienso que en nuestra carne nos impide y nos sentimos como que lo peor delante de Dios. Pero dice Ezequiel que el Espíritu entró en él, el Espíritu de Dios lo restauró, lo renovó y pudo estar en pie delante de él, dice, y le habla y le dice: los hijos de Israel, gente rebelde, que se rebelaron contra mí, ellos y sus padres que se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Digamos, le empieza a hablar que, ¿por qué le estaba hablando a él?
Y le empieza a decir que él necesita transmitirle un propósito, necesita hablarle, darse a conocer o hacer comprender al pueblo rebelde, imagínense. Y alguien diría, ¿por qué un pueblo rebelde debería estar con un pueblo obediente? Tenemos que entender que por nuestra naturaleza humana, todos somos rebeldes. Gracias a Dios, pues, digamos, los que estamos ya en el Evangelio, estamos en el dinamismo de luchar contra la rebeldía para obedecer a Dios. Pero los que están fuera del Evangelio están totalmente en la calidad rebelde. Y quiero hablarles a ellos, porque hay muchas personas que están en el mundo, que están en el pecado, que no quieren saber de Dios. Y de cierta manera les molesta estos programas en el Facebook, en TikTok, en todas las redes sociales vamos a hablar. De cierta manera hay personas que escuchan, miren, ¿y por qué no respetan? Para eso están las iglesias. Y sí es cierto, las iglesias para eso están. Pero alguien diría, entonces, ¿por qué salimos a predicar a la calle? Algunos se ofenden cuando se ponen a predicar en las calles, en los buses. Y pareciera que de cierta manera, pasa también de que hay ciertos predicadores que no entienden que predicar es promover, es como presentar, es como decirle a la gente que dentro de todo lo malo que ellos ven, hay una solución y es el Evangelio. No, que a veces hay cierta educación que no se ha tenido en el evangelismo y que lo primero que hacemos es decirles que son pecadores, ofenderlos de cierta manera, y ellos ya lo saben. Y a veces algunos se sienten hasta cómodos pecando. Pero no se trata de ir a ofender, sino tratar de dar una solución. Eso es verdaderamente predicar el Evangelio. Y entonces caen en el punto de que no, que deberían estar predicando, que respeten nuestras decisiones y todo eso. Pero entendamos, el plan de Dios con Ezequiel era predicarle a gente rebelde, gente que no quería a sí mismo. Es el plan de Dios cuando entramos a las redes, cuando se está predicando en la calle. Dios de alguna otra manera a mí no me ha utilizado para predicar en las calles. He visto personas, las admiro y de cierta manera digo que bien va, porque Dios les pone este deseo, digamos, a cada quien Dios lo utiliza de la manera que Él quiere. Estoy tratando de decir. Pero realmente hablo todo esto para que las personas que se ofendan no se ofendan. Entiendan que hay ciertos hermanos que no tienen la educación precisa, que primeramente Dios de alguna otra manera va a hacer entender que deben de ir educados y que deben presentar el Evangelio como debe ser digno. Y que este Evangelio, porque la Biblia dice que este Evangelio de Cristo, de Dios, será predicado en todo el mundo a toda criatura. Entonces, de cierta manera, ese es el método que Dios está utilizando. Sus siervos, de cierta manera, no son tan educados, pero eso no impide que el Evangelio sea anunciado. También tenemos que entender que algunos anuncian el Evangelio por muchas razones. Algunos lo hacen por ofrendas, otros lo hacen para, no sé cuál es su motivación, para like, para redes sociales, para tener cierta gente entretenida. Pero no es eso, digamos. De cierta manera a mí no me ofende. Yo soy como Pablo, no me ofende si alguien lo hace por lo malo, por lo bueno. Pablo dijo, de todas maneras Cristo es anunciado. Eso es lo que se busca, Cristo anunciado, Cristo siendo llevado como un propósito a las personas, para que las personas entiendan que en medio de todo este pecado, en medio de su dureza, en medio de su rebeldía, en medio de su rebelión con Dios, Dios les va a seguir hablando y no se va a cansar de hablar, y va a usar niños, niñas, jóvenes, ancianos, cual sea, para hablarle a esta gente y hacerle entender que Dios tiene el cielo abierto, que Dios está disponible para aquel que quiere salir del pecado. Después de esto sirvió con fidelidad durante 22 años, según se observa en Ezequiel 29:17. Aconteció en el año 27, en el mes primero, en el día primero del mes, que vino a mí palabra de... Dentro de la introducción también encontramos que Ezequiel sirvió al Señor en el cautiverio, o le estuvo predicando más o menos 22 años al pueblo de Israel en el cautiverio de los 70 años. Ahora bien, nosotros tenemos que entender que realmente ejercer este trabajo de predicación, de enseñanza, ejercer realmente a veces no es fácil. Estoy tratando de hablar de que
realmente no estoy también poniendo lo que es difícil. Porque miren, tenemos que ver dentro de nuestra, podríamos decir, nuestro tiempo o nuestra humanidad, dentro de nuestro entorno, de que somos padres, de que trabajamos, de que podríamos decir que la mayoría, por ejemplo, nos acomodamos de cierta manera, trabajamos, hacemos esto y descansamos y tratamos de estar descansando muy bien porque al otro día hay que trabajar, pero pareciera que nosotros, digamos, en el caso, veamos lo primero de Ezequiel, digamos, Ezequiel siendo esclavo, tenía que apartar un tiempo dentro de su trabajo, dentro de su esfuerzo, el estar pendiente y estar anunciando palabra al pueblo de Israel. De igual manera es hoy en día, digamos, muchos hoy en día tenemos que organizarnos, digamos, en mi caso, yo trato, y es la única manera, de ciertas horas ya de la noche, a veces me acuesto tarde y por eso una persona me decía, mira, a veces le miro unas ojeras que sí, porque me ha tocado grabar a veces bien cansado, digamos, no he dormido, no, estoy hablando a veces 11, 12 de la noche, 1 de la mañana, y no me estoy quejando, solo estoy compartiendo y estoy tratando de decir que a veces nos toca eso, ¿verdad? Y lo hablo porque pareciera que dentro de nosotros hay muchas personas que dicen, no, ese no tiene tiempo, de plano solo perdiendo el tiempo, si es perder el tiempo en la mujer. No, nos toca, ese es duro, pero algo que yo veo dentro de mi corazón, satisfacción. Digamos, Dios me hace ver esto porque alguien diría, ¿y cuánto te están pagando por hacer? Pues no me pagan, pero no porque sea pago o porque vea el pago, yo estoy motivado a hacerlo, no, es una necesidad, es una intención que Dios pone en el corazón, es algo que al hacerlo uno se siente bien, uno se siente cómodo, se siente como que en paz, se siente tranquilo, realizado, como renovado, porque está cumpliendo uno con lo que haga. Y lo tomo y te explico esta parte porque más abajo vamos a ver por qué también para Dios es importante hacerlo. ¿Por qué también para Dios pone el querer como el hacer y pone las fuerzas y los medios? Digamos, en mi caso, comprar cierto equipo de grabación, alguien diría, bueno, ¿y por qué no te compras otra cosa, comida o qué? No, tener que ahorrar a veces o estar pendiente de que una luz o algo, o una cámara, o se me arruinó un micrófono y cositas así. Estoy tratando de decir de que hay un esfuerzo realmente, pero Dios es el que nos da los medios. A mí me ha tocado a veces ver cómo querer grabar y se me arruina un micrófono, ¿verdad? Y dejar ciertos días, por eso a veces hay ciertas grabaciones distantes, a veces no tener el tiempo para ir a comprar uno, pasan muchas cosas, pero realmente lo que estoy tratando de decir es que a Ezequiel le fue bastante difícil predicar siendo esclavo en una nación difícil. A veces nos toca a nosotros por el trabajo o cosas razones, pero debemos de hacerlo. Y pienso que las personas que escuchan esto deberían de ver estas situaciones y valorarlo a veces para darse cuenta que Dios hace que hay personas que se esfuercen para llevar su mensaje y de cierta manera recibir ese mensaje con más valor y aprecio más que todo, y darse cuenta que Dios usará cualquier medio para hablarle a cualquier persona y darse a conocer a esa persona.